Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del universo de las estrellas. Hoy, la intriga nos consume y nos transporta a las alfombras rojas de Turquía y más allá, para desvelar un misterio que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Sí, hablamos de la enigmática Demet Özdemir y del siempre presente Can Yaman. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet y en las conversaciones de los fans es: ¿qué se esconde detrás del calculado silencio de Demet Özdemir respecto a Can Yaman, justo antes de ese prestigioso galardón que prometía ser el escenario perfecto para un reencuentro mediático? Prepárense para un análisis exhaustivo, una inmersión profunda en las posibles razones, las especulaciones que nacen como mariposas en primavera, y el innegable impacto que esta estrategia de silencio ha tenido en el panorama mediático. Y si por alguna razón aún no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada clic suyo nos impulsa a seguir trayéndoles las dosis más frescas de actualidad, análisis y, por supuesto, el cotilleo más interesante sobre sus estrellas favoritas. No se queden atrás, que esto se pone bueno. ¡Vamos allá! Siempre que los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman se cruzan, la aguja de la atención mediática se dispara a niveles estratosféricos. Son dos figuras que, a pesar de que su whirlwind de romance ya no sea el centro de atención, siguen unidos de manera indisoluble por el recuerdo imborrable de Erkenzicus, una serie que no solo catapultó sus carreras a la fama internacional, sino que también sembró la semilla de una química en pantalla que se tradujo en una legión de seguidores incondicionales. La admiración que muchos aún guardan por ambos, de forma individual y colectiva, es palpable. Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas de la curiosidad en las últimas semanas es la curiosa coincidencia de eventos, la cercanía de un acontecimiento de gran envergadura y, sobre todo, la estrategia de silencio milimétricamente orquestada por Demet Özdemir. Permítanme pintarles el cuadro. Imaginemos la escena con todo lujo de detalles. Se acerca una entrega de premios de una relevancia monumental, uno de esos momentos cumbre que marcan un antes y un después en la trayectoria de cualquier artista. Es el epítome de la celebración del talento, el reconocimiento del esfuerzo y, a menudo, el escenario de encuentros esperados y, a veces, inesperados. En medio de la creciente expectación, de las quinielas que se susurran en cada rincón, de los rumores que vuelan como pájaros en el cielo y de la tensión palpable del evento, surge una pregunta que, les aseguro, ronda en la mente de cada periodista, de cada fan, y probablemente de cada invitado. ¿Qué dirá Demet si le hacen la inevitable pregunta sobre Can Yaman? Porque, seamos brutalmente honestos, en un evento de esta magnitud, con la prensa congregada y con el pasado compartido que ambos tienen, la pregunta aparecerá. Y lo que sucedió fue precisamente eso, pero la respuesta, o mejor dicho, la magistral ausencia de ella, fue lo que generó un torbellino de especulaciones y un revuelo mediático aún mayor. El contexto es absolutamente clave para entender la magnitud de este enigma. Ambos actores, tras su exitosa etapa juntos, han seguido caminos artísticos distintos, labrando sus carreras de manera independiente y demostrando su versatilidad y talento en solitario. Demet, por ejemplo, ha brillado con luz propia en proyectos que han resonado tanto en Turquía como internacionalmente, destacando su participación en dramas conmovedores como Doğu Une Kaderindir, que le valió elogios por su profunda interpretación, y más recientemente en la emocionante serie Taktikzi, una producción que le ha abierto las puertas a un reconocimiento internacional considerable, consolidando su estatus como una estrella global. Por su parte, Can Yaman ha optado por expandir sus horizontes hacia Europa, apostando con fuerza por producciones en Italia. Allí se ha consolidado como una figura de gran popularidad, participando en series que atraen a audiencias masivas y colaborando con importantes plataformas de streaming. Son dos carreras que, si bien tuvieron un inicio conjunto explosivo que cautivó a millones de espectadores, ahora navegan en aguas diferentes, cada una con sus propios vientos y corrientes. Pero el pasado, como bien sabemos, tiene una forma peculiar de resurgir, de asomarse por las rendijas del presente, especialmente cuando hay una historia compartida que generó tanta química en pantalla y tanta especulación, a veces desbordada, fuera de ella. Es completamente natural e incluso esperable que los medios de comunicación, los fervientes fans y el público en general sientan una profunda curiosidad por saber si existe algún tipo de cordialidad entre ellos, si han tenido algún tipo de reencuentro fortuito o planificado, o si, por el contrario, existen tensión. Esos resentimientos que aún perduran. En esta situación particular, justo antes de la relevante entrega de premios, la prensa se encontraba en estado de alerta máxima.
Se sabía con certeza que Demet Özdemir estaría presente y la posibilidad de un encuentro, o al menos de una mención casual, con Can Yaman era extraordinariamente alta. Esto se debía no solo a la fama de ambos, sino también a la posibilidad de que él también estuviera involucrado de alguna forma en el evento, o simplemente, de que su nombre surgiera de manera orgánica en las conversaciones del ambiente. Y es aquí precisamente en este punto álgido de anticipación, donde entra en juego el arte, la maestría y la estrategia del silencio. Pero, ¿por qué Demet Özdemir optó por el silencio? Las posibilidades son múltiples, fascinantes y cada una de ellas arroja una luz diferente sobre la compleja dinámica del mundo del espectáculo. La primera y quizás la más obvia, la más razonable, es la pura y dura profesionalidad. En un evento de esta magnitud, un escaparate mundial de logros y talentos, el foco de atención debe estar intrínsecamente ligado a su trabajo, a sus méritos artísticos, a la nominación que podría estar recibiendo o al premio que podría levantar. Hablar de un ex, incluso si la relación terminó en los mejores términos imaginables, puede desviar la atención de lo que realmente importa en ese preciso momento, su carrera, sus éxitos, su presente y su futuro profesional. Podría ser una forma elegante y poderosa de comunicar, de manera implícita, estoy aquí para celebrar mi trabajo, mi esfuerzo, mis logros, y es eso lo que deseo que se destaque. Es una estrategia muy utilizada y sumamente efectiva entre las celebridades para mantener un férreo control sobre su narrativa personal y profesional. Otra posibilidad, igualmente plausible y muy inteligente, es la prudencia. Las relaciones pasadas, especialmente cuando involucran a figuras públicas de renombre, pueden convertirse en un auténtico campo minado, un terreno resbaladizo donde un paso en falso puede tener consecuencias impredecibles. Cualquier declaración, por mínima, inocente o bien intencionada que sea, puede ser sacada de contexto, malinterpretada por los medios, magnificada hasta extremos insospechados por los tabloides, o incluso utilizada para generar controversia artificial. Tal vez Demet, con la sabiduría que otorgan los años y la experiencia, decidió que la opción más segura, la más inteligente para proteger su imagen pública, su reputación y, lo que es más importante, su paz mental, era simplemente no decir nada. Un sin comentarios entendido a la perfección, una barrera infranqueable que protege su esfera privada y su bienestar emocional. También podríamos estar ante una estrategia de marketing más elaborada, aunque esto ya entra en el terreno de lo puramente especulativo. El silencio en el universo del entretenimiento tiene un poder extraordinario, a menudo generando más expectativa, más intriga y más conversación que 1000 palabras bien hiladas. Al no ofrecer una respuesta directa, Demet podría haber anticipado que la prensa intensificaría sus esfuerzos por obtener una declaración, que los fans continuarían debatiendo apasionadamente en las redes sociales, y que, en última instancia, el interés en ella y en los aspectos más íntimos de su vida seguiría latente, alimentando la llama de la curiosidad. Es un juego de ajedrez en el que el silencio puede ser, sin duda, un movimiento excepcionalmente poderoso y calculador. Y luego está la cuestión de la madurez, de la evolución personal y profesional. A medida que los artistas crecen, sus carreras se expanden y sus experiencias vitales se enriquecen, también lo hacen sus prioridades. Quizás Demet ha alcanzado un punto en su vida en el que prefiere enfocar su energía, su tiempo y su atención en su desarrollo personal y profesional, en proyectos que la apasionan y la desafían, y las dinámicas de las relaciones pasadas, por significativas que hayan sido en su momento, simplemente ya no ocupan un lugar prioritario en su presente. No se trata de olvidar ni de borrar el pasado, sino de reordenar las prioridades, de dar un paso adelante y centrarse en lo que la impulsa hacia adelante. El impacto de este silencio ha sido, sin lugar a dudas, significativo y multifacético. En el vasto universo de las redes sociales, las teorías conspirativas florecieron como setas después de la lluvia. Los fans se dividieron en dos grandes bandos, por un lado, aquellos que apoyaban incondicionalmente su decisión de mantener la discreción y el profesionalismo, y por otro, aquellos que esperaban, con una mezcla de nostalgia y curiosidad insaciable, algún tipo de declaración, alguna señal por mínima que fuera. Los titulares de los medios de comunicación se llenaron de interrogantes y de preguntas sin respuesta, alimentando la especulación sobre la naturaleza de la relación actual, o la inexistencia de ella, entre ambos. Es fundamental recordar que la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los fenómenos más comentados y seguidos de la televisión turca.
Su química en Erkencicus no solo cautivó a la audiencia, sino que trascendió la pantalla, alimentando durante meses la especulación sobre si su relación en la vida real era tan apasionada, tan intensa y tan real como la que desplegaban en la ficción. Cuando finalmente confirmaron su noviazgo, la alegría de sus seguidores fue inmensa, casi eufórica, y su posterior ruptura, igualmente, generó una profunda tristeza y, por supuesto, una avalancha de preguntas sin respuesta. Por eso mismo, cualquier mención, cualquier comentario, por insignificante que parezca, sobre el otro, es analizado con una lupa de alta potencia. Y en este caso particular, la ausencia de comentario, el silencio deliberado, fue precisamente lo que generó una mayor cantidad de comentarios, de debates y de análisis. ¿Significa esto que no hay buena relación? ¿Que existe resentimiento quizás no expresado? ¿O simplemente que han decidido, de forma madura y civilizada, seguir adelante con sus vidas por caminos separados con respeto mutuo? Desde mi perspectiva, y tras analizar detenidamente todos los factores, creo firmemente que la opción elegida por Demet Özdemir fue una decisión muy calculada, sumamente profesional y estratégicamente brillante. Cuando uno se encuentra en la cúspide de su carrera, y más aún en un evento de premiación donde el foco de atención está puesto inequívocamente en los logros profesionales y el reconocimiento del talento, lo más sensato, lo más inteligente y lo más beneficioso es no abrir puertas a posibles polémicas o distracciones que puedan, de alguna manera, opacar ese momento tan especial y merecido. Es un acto de autoprotección, de reafirmación de su individualidad como artista y de priorización de su proyección profesional. Además, no podemos ni debemos obviar la brutalidad de la presión mediática a la que están sometidas las celebridades en lo referente a sus relaciones personales. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, es susceptible de ser diseccionada, analizada y, a menudo, tergiversada por la maquinaria mediática. Mantener un perfil bajo, una postura discreta y profesional en lo referente a relaciones pasadas, especialmente cuando se está en pleno proceso de consolidar una carrera internacional, es una estrategia extraordinariamente inteligente y necesaria. Demet Özdemir está claramente enfocada en expandir su presencia en mercados tan competitivos y exigentes como el de Estados Unidos y otros mercados globales, y para lograr este objetivo, proyectar una imagen de profesionalismo impecable, de seriedad y de discreción es absolutamente fundamental. Podríamos pensar en innumerables casos similares que ocurren en Hollywood, donde las celebridades, ante la insistencia de la prensa y los flashes, eligen respuestas cortas y concisas sobre exparejas, o directamente evitan el tema con elegancia y firmeza. Es una forma de salvaguardar su vida privada, de mantener su profesionalismo y de evitar que los aspectos más íntimos de su vida personal eclipsen o desvíen la atención de su carrera y de su trabajo artístico. Quizás, solo quizás, en un futuro no muy lejano, cuando las aguas estén más calmadas, o cuando ambos hayan alcanzado metas aún mayores y más consolidadas en sus respectivas carreras, se den declaraciones más abiertas y sinceras. O quizás no, y esa es también una posibilidad perfectamente válida y respetable. La vida de cada uno sigue su curso, y ambos tienen todo el derecho del mundo a mantener su privacidad en los aspectos que así lo deseen, sin sentirse obligados a compartir cada detalle de su vida personal con el público. Lo que sí queda meridianamente claro, a través de este episodio, es que Demet Özdemir ha demostrado, una vez más, su excepcional habilidad para navegar en las turbulentas y a veces traicioneras aguas del mundo del espectáculo. Su silencio calculado ante la pregunta sobre Can Yaman, justo en el momento previo a un evento tan crucial y mediático, no fue un vacío de información, sino una declaración en sí misma. Fue un mensaje poderoso y claro. Su enfoque está en su trabajo, en su presente profesional y en la construcción de su futuro. Y para concluir este fascinante análisis, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que en el competitivo y a menudo implacable mundo de las celebridades, la estrategia de comunicación es tan vital y determinante como el propio talento artístico. Que el silencio, a veces lejos de ser una ausencia, puede ser un lenguaje propio, una herramienta poderosa que habla más fuerte que cualquier palabra. Y que Demet Özdemir, con cada decisión, con cada aparición pública, con cada elección profesional, demuestra ser una artista inteligente, profesional, ambiciosa y sobre todo, plenamente consciente del valor y la importancia de su imagen pública. Así que ahí lo tienen. Nuestro análisis detallado y profundo sobre el intrigante silencio de Demet Özdemir en torno a la figura de Can Yaman, justo antes de ese importante evento de premiación que prometía ser el escenario de muchos reencuentros y declaraciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones, las especulaciones y las profundas implicaciones de esta fascinante situación.
Como siempre y ahora más que nunca, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que fue una estrategia acertada? ¿Qué otras razones creen que pudieron haber influido en su decisión? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias vidas donde el silencio fue la mejor respuesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con mucho interés y estoy deseando iniciar un debate constructivo con todos ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también siguen de cerca el apasionante mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Unimos fuerzas para crear una comunidad de entretenimiento inigualable. Activen también la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, para que nunca se pierdan una dosis de actualidad y análisis de primera mano. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje de descubrimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más secretos desvelados. Hasta pronto y que el entretenimiento los acompañe.